Middle East and Africa region based in Dubai. I'm looking after the learning and development and the talent of our people across Middle East and Africa region, but also sustainability. So all about our community investment in across the region. I'm looking after. So I'm very happy to be here today and be invited in this conference. I will shortly present you my presentation, which is the new role of a woman in the world trade. So I'm very happy to be here and looking forward for those 2 amazing days. Thank you. Buenas tardes. It's the only thing I know. Es lo único que sé en español. I'm very, very happy to be here with you in Ecuador. Estoy muy, muy feliz de estar con todos ustedes en Ecuador. I think it was amazing for me to come from Dubai and meeting so wonderful people. Para mí ha sido maravilloso haber venido de Dubái y haberme encontrado con tantas personas maravillosas. I'm thanking Anita and DP World Pasurja for having me today in this conference. Deseo agradecerle a Anita Fernández y a DP World por permitirme estar en esta conferencia. And especially meeting all those wonderful women who just share their experience and their story, very powerful. And I'm very proud to be with them today. So thank you. Y también por la oportunidad de haber podido compartir la historia de estas mujeres maravillosas. Estoy muy orgulloso de estar con todos ustedes. So let me present myself. I'm Hibo Mohammed, coming from a country we call Djibouti. It's in East Africa. Déjenme presentarme a mí mismo. Me llamo Hibo Abdillahe. Vengo de un país que se llama Djibouti y que está en el este de África y se conoce como el Cuerno de África. I born in France. I grew up in France, and in 2004, I just take the decision to go back home and bring back my education, my knowledge to my country. Yo nací y crecí en Francia, pero en el 2004 tomé la decisión de regresar a Djibouti y llevar todo mi conocimiento y experiencia hacia mi país. And when I started in 2004 working for DP World, I started from the bottom. I was a trainee, and I took the challenge to start again as a trainee in this company. Cuando comencé para trabajar para DP World, yo comencé de los primeros niveles y nuevamente comencé a aprender todo lo que tenía que ver como un entrenador, entrenándome todo nuevamente. So working for DP World in the port and logistics sector was not my dream at all. Y entonces, trabajando en el sector logístico de DP World no era realmente mi sueño después de todo. It was not a really attractive industry, but I just tried, and I will now go through a presentation just to talk about the new role of women in the world trade. No era un ramo atractivo para mi persona, pero aprendí muchas cosas. Y ahora voy a compartir con ustedes con esta presentación. So let me come back to the days. Historically, the perception of port was only moving and lifting, so it was very physical work, very hard. Déjenme volver a los días históricos, que la percepción de trabajar en los puertos solo era movimiento, trabajo físico, que tradicionalmente había sido realizado únicamente por hombres. So it was an environment was dirty, dangerous to work, very manual labor. So therefore, that was a male-dominated industry. Era un trabajo sucio, peligroso, con mucha fuerza física. Y el sistema también. Y por eso era un sistema dominado por varones. But now, the port and the logistics sector is more modern, is more futuristic, innovative industry. Pero ahora, el sector portuario es más moderno, más innovativo, es un sector futurístico netamente, una industria nueva. And digital. So y digitalizado. That's why today, and I mean, that's why it's easier now for women to get access to this industry. So the picture that you see now.
Ahora y en estos momentos, es más fácil para las mujeres poder ingresar a esta industria. Por eso la fotografía que ustedes están observando, This picture is a woman in Dubai, Emirati woman, who is driving an equipment from their desk, from the office. esta fotografía tiene mujeres que son de Dubái, de los Emiratos como tal, que están manejando equipos desde una consola. So, let's come back to the beginning and just explain you who is DP World, right? Entonces, volvamos al principio y expliquemos a ustedes qué es DP World. So DP World has started at the beginning in 1972 as a local operator, only in Dubai. En 1972, DP World comenzó sus operaciones como un operario local en el puerto de Rashid, en Dubái. Then DP World became more regional port operator. Posteriormente se convirtió en un operador regional. So he started to acquire new ports in Djibouti, where I come from, and also in Jeddah, in Saudi Arabia. Y comenzó a adquirir nuevas facilidades, puertos en Djibouti, donde ella es, y también en Jeddah, en Arabia Saudita. And later on in 2002, he started in India and Romania. Y después en el 2002 adquirió facilidades en India y Rumanía. And then we become more global. Y posteriormente nos hicimos operarios a nivel mundial. We acquire ports in London, Adquirimos puertos en Londres, in Santos, in South Korea. So this is when in 2005 we called the company DP World, Dubai Port World. y después adquirimos facilidades en Brasil, en Corea del Sur, y en el 2007 nos convertimos en una organización a nivel mundial. And today, in 2018, we're becoming a global port enabler. So meaning that we are enabler for the full supply chain from A to Z. Y ahora en el 2018 somos un operador a nivel mundial, porque podemos proveer todo tipo de servicios, de la A a la Z, de operación de puertos, logística, zonas francas económicas y servicios marítimos. So, now what is the place of the woman in this industry? So from the old fashion to the new world, what DP World wants to do for attracting more women in our industry? Y ahora veamos cuál es la posición de la mujer, desde el antiguo punto tradicional al nuevo punto. ¿Qué es lo que DP World desea, cómo se integra la mujer en este mundo? So we came up with three main strategy for DP World for the women empowerment. DP World desarrolló una estrategia basada en 3 puntos para involucrar a las mujeres en el desarrollo. So first of all, we need to change the perception of the industry. This is what we are doing, and this is how we attract now more women. It's because we become more digital, more automatization, so it's easier for women to work for this kind of industry. Esto es lo primero que estamos haciendo, cambiar la percepción de la industria. Cómo atraer a más mujeres hacia la industria como tal. Y nos estamos haciendo más tecnológicos y digitalizados para atraer más personal. Also, it's attracting more women and building some talent pipeline. So it's going through a campaign how to attract the women to come to our industry. Is we need to launch more campaign to tell her to join us. Y tenemos un programa para atraer a mujeres jóvenes y adultas también hacia nuestro programa, pero también con una campaña de difusión. Es importante difundir este tipo de programas para atraer a mujeres hacia la industria. And also, today we already have a woman in our organization where we need to support and develop them. We need to give them training and development in order for them to grow in the organization. Y así mismo nosotros les damos soporte y ayudamos a desarrollar sus habilidades dentro de la industria como tal. Es importante esta característica para que ellas puedan sentirse conectadas a la industria. So, what we've done, our chairman last year launched a new program that we call DP World for Women. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Nuestro gerente general lanzó un programa
basado en 4 puntos que se llama Deeper World Women. DP World for Women. Perdón. Deeper World para mujeres. Yeah. So this program Entonces, este programa has 4 focus areas. tiene 4 áreas de enfoque. So the first focus is mentor her. La primera es mentorear o tutorear. So it's all about provide equal opportunities to women in the business. Es de proveer oportunidades igualitarias para mujeres en el negocio. And she needs to receive mentorship. Y tiene que recibir tutoría o consejería por parte de oficiales o personas que tienen experiencia. The second focus area is her story. La segunda área de enfoque es su historia. So what does it mean, her story? It's all about profiling women from around the business and tell their stories. ¿Qué es lo que consiste en esto? Que las mujeres expliquen sus historias como tal. Y que también tengan profiling the women and tell their stories. Okay. Que digan sus historias y conocimientos como tal. Then the third focus area was listen to her. Y la tercera es escucharles a ella. So it's all about to give her the opportunity to speak up, to tell us her obstacle, her challenge, to tell us exactly how we can help her to grow within the organization and to reach a senior roles. ¿Y cuál es la situación de esto? Es la oportunidad de escucharlas a ellas, que ellas pueden expresar su opinión de sus retos y problemas y cómo poder buscar soluciones en este tipo de negocios e industria. And the last but not least Y la última, pero no menos importante, is invest in her. es invertir en ella. DP World is very, very active in the community where they operate. DP World es muy, pero muy activa en las comunidades donde operan. So whenever the country, when DP World is managing a port and come to a country, Entonces, cuando DP World está en un país y está manejando un puerto, the first thing we do is we listen our community, we understand their issues, and we try to develop their capability or support the access to education, help them for the health also access. y lo primero que hacemos es contactar a la comunidad, ver cuáles son sus necesidades y ayudarles en su desarrollo de su salud pública, también de su salud ambiental y otros tipos, y cuáles son sus necesidades también. But most important is, Pero lo más importante is also to empower the women in the community. es también de empoderar a las mujeres en las comunidades. We have countries where women cannot work. We have countries where women cannot work the evening. We have countries where they don't have access to the school, and this has to change. Tenemos países en los cuales las mujeres no pueden trabajar, tenemos países en los cuales también las mujeres no pueden trabajar hasta tarde, y tenemos países en los cuales las mujeres no tienen acceso al desarrollo como tal. So that's why we are working a lot with the government, with the local government, with customers, with all the stakeholders to make sure that we give access to school to young girls, and we give also, and we empower the women in the community. Y eso es algo que estamos haciendo con los gobiernos, con los clientes, con los accionistas, para cambiar las políticas para que las personas tengan, y fundamentalmente las mujeres, acceso a la educación. So let's go now to watch a small video who will just do a recap of what I just said. Entonces, vamos a ver un pequeño video que era un resumen de todo lo que acabo de decir. In 2018, on International Women's Day, we launched DP World for Women, a women's empowerment initiative. Our aim is to encourage women to become part of what is traditionally seen as a male-dominated industry. Over the past 12 months, we've been working hard and have seen a great global response, thanks to the outstanding efforts of our employees. We continue to support the United Nations Women's Empowerment Principles. We launched a breakfast series where we host guest speakers to come in and talk about how we attract and support females. Our global mentoring program is aimed at making others excel through senior managers acting as mentors to women in our business. All of our employees are receiving specialist training and awareness sessions to drive and encourage change in our company-wide thinking and culture.
These sessions focus on gender equality, unconscious and conscious bias, and human resources. In recruitment, in support of gender equality, we are creatively looking at better ways of attracting more women to our family. We are advancing women in our local communities. Our women's initiative will continue to work hard to encourage gender equality. As far as women opportunities, it is only the limit of their ambition. Otherwise, if they have the ambition and they have the drive, they can. We are very proud of the achievement, and we're very grateful for the women who are working in DP World, who have achieved and helping us achieve our goals. Thank you. Muchas gracias. In 2018, on international... Okay, so I will just go quickly now in each of the focus area to give you some results, because we launched the program last year, and I wanted just to highlight some great results. So, Voy rápidamente a mencionar las 4 áreas básicas del programa y los principales resultados que hemos tenido sobre ellos. So for our first mentoring program that we launched last year, we had many people who applied as a mentee, women who wanted to learn and to be mentorship by senior leaders in the organization. So we had like 49 mentors and 49 mentees. And both together, mentors and mentees, were very happy with the program that we have put in place. El primer programa trata sobre tutoría, que es soportar a las mujeres en el negocio como tal. ¿Qué son los resultados de este programa? Hemos tenido 49 personas tutorías y 49 directores que han actuado como mentores a través de DP World. 92% de los tutorías han dicho que el mentor ha sido por soporte para lograr conseguir sus metas. 100% de los mentores dicen que están plenamente satisfechos con los resultados. So now we will launch the second program. We will launch in September. Y ahora vamos a lanzar el segundo programa en septiembre del 2019. So for her story, we also profile all the women who's working in the organization across the globe, so around the world. Para el programa de su historia, buscamos mujeres que trabajan dentro de la organización, a nivel local y a nivel internacional. And we use the social media, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Y utilizamos los medios de comunicación social, las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. And we had a strong engagement, we reach a lot of people. I mean, maybe the number is not so high for you, but for us it's really a good starter and shows that the people are interested and engaged in the conversation of having women in this industry. Y tenemos un gran compromiso. Quizás el número para ustedes no es muy alto, pero para nosotros sí lo es. Y esto demuestra el interés. Tenemos 924.500 personas, 402.814 mujeres y 626.980 varones que han sido beneficiados con este tipo de programas. Okay. Yeah. Okay. Oh, sorry. And the countries where we had the most engagement was first Ecuador. Y en el país donde hemos tenido la mayor conectividad con redes sociales es Ecuador. So, yeah. So I can see that the women are very, I mean, not only the women, because if you see the statistic, also men was engaged in the conversation. So they are very engaged with the question of women empowerment. Y entonces podemos ver que no solo las mujeres, sino también varones, según las estadísticas, están conectados en este país y en otras partes. Listen to her. As I just explained, it's a moment where the women in the organization have a breakfast with stakeholders, external people, government, customers, or other CEOs, women who are coming just to share their experience. Escucharlas a ellas, como les expliqué hace unos momentos, son sesiones de desayuno, donde las mujeres pueden explicar sus experiencias hacia otros accionistas, oficiales públicos y también ejecutivas a cargo de industrias sobre sus experiencias. And it's the best opportunity for the women in the organization to tell us exactly what they want to change and what are their obstacles. So it's really a moment for them to speak up. Y es la mejor oportunidad para que las mujeres puedan expresar
qué es lo que desean cambiar en la organización y cuáles son los obstáculos que se les enfrentan. Es el mejor momento para que ellas puedan exponer sus ideas. And last, invest in her. It's all about the community. So all the projects that we have learned in 2018. Y el siguiente, invertir en ellas. Es lo que las mujeres han avanzado en las comunidades y es lo que hemos aprendido en el 2018. So we run 49 projects, all focusing on women empowerment in the community. Y hemos desarrollado y hemos enfocado en 49 proyectos que tienen que ver con el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres en la comunidad. We spent $200,000 only for women empowerment in 2018 as well. Hemos invertido aproximadamente más de $200,000 solo para el desarrollo del empoderamiento de las mujeres en las comunidades. We also had our employee who volunteered for the community and spent 1,800 of hours only for the community. También tenemos un programa en el cual nuestros trabajadores de la industria han invertido 1,800 horas de su tiempo para el desarrollo de las iniciativas de las mujeres en el 2018. And we supported 57 NGOs and charity who are focusing on initiative on women in 2018, which is really great numbers only for 1 year. Y también hemos invertido y hemos soportado financieramente a 57 organizaciones no gubernamentales y caritativas en el 2018, pero que están focalizadas en el desarrollo y el empoderamiento de la mujer. Okay, so this was our first year. So Entonces, now, este es nuestro primer año. So now the question is, after this 1 year, what we have learned? Y entonces, después de todo esto, la gran pregunta es, ¿qué es lo que hemos aprendido en este año? So the first thing we learned, we said it's not a numbers game. It's not about quota, right? It's just about recruiting competent women who is able to do her work where she can. But it's all about competency. It's not quota or it's not tick the box. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que no es sobre números, no es un juego de números, no es sobre cuotas, es emplear a las mujeres más competentes en los trabajos claves, donde ellas puedan hacer la diferencia y demuestren toda su capacidad y condiciones. So again, it's not about quota. There is plenty smart and powerful women in the community. So it's all about recruiting the competency, the women. Nuevamente, no es sobre cuota, porque hay mujeres plenamente calificadas en la comunidad, sino las personas más capaces que estén trabajando allí. Then it's also about what we've learned. It's we need to have the right facilities for welcoming the women in our industry. Que también hemos aprendido que tenemos que tener las debidas espacios físicos para que las mujeres puedan desarrollar su trabajo. So it's mean adequate lockers, flexible working arrangement. Significa tener los debidos vestuarios, horarios flexibles de trabajo. More friendly women uniform. It's all about giving them Trabajos, uniformes que sean compatibles con el físico de las damas. Because before we used to have like safety clothes for women, but it was not adapted for them. So no size for them, too big. So now we need to we have learned that we need to review all that, and we need to give them the right uniform or access facilities to come and to join us. Porque en el pasado lo que teníamos era uniformes que no eran desarrollados específicamente para las damas. Y hemos aprendido que tenemos que desarrollar uniformes que sean específicamente para la anatomía de la mujer y así mismo darles las facilidades para que ellas puedan sentirse cómodas y confortables. Then we also learned that we need to come back to the basics, right? We need to review our own process, internal process, and internal policies. It's all about also displaying diverse image on the website to promote the work, to promote the workplace that can be attractive for women. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos que volver nuevamente a nuestros orígenes, revisar las políticas y así mismo hacer una difusión a través de los medios de comunicación sociales y también del Internet como tal. It's also going to schools, primary or secondary, and to raise awareness about all the roles that are existing in the organization. Es también ir a las escuelas primarias y secundarias y difundir cuáles son las reglas de comportamiento y de trabajo en la organización.
And finally, it's engaging senior leaders and men to become champion, right? They need to, the woman in our organization or the woman who will join us needs to be inspired and to be guided by the senior leaders of the organization. Y finalmente, enganchar o comprometer a los directores y hombres que se conviertan en los campeones para las mujeres. Es importante que las mujeres se sientan también protegidas y al mismo tiempo que sean respetadas por los varones. Sorry, it was not final. Again, one. Disculpen, finalmente falta uno. And then it's all about creating opportunities for women to empower each other. We need to support each other. Every woman in the organization needs to be to help her colleague, to give her guidance, to give her advice, how to succeed, how to overcome the challenge. It's all about supporting each other to become more stronger. Y finalmente, es crear oportunidades para las mujeres para que puedan empoderarse y soportarse unas a otras. Todas las mujeres tienen que ayudarse entre sí, todas las mujeres tienen que ayudarse unas a otras, todas las mujeres tienen que permitir un mayor acceso a un desarrollo. So, this is what we've learned, right? And I think that it's, for us, it was it's a journey, anyway, it's a journey. And we're sure that in DP World, we will recruit more women, smart, competent, and they will just change the game inside the organization because of more diversity. Esto es lo que hemos aprendido en este año. DP World va a seguir reclutando más mujeres con capacidad y condiciones que permitirán cambiar las reglas del juego debido a la diversidad. So I will, sorry. Lo siento. So it's someone from DP World Australia, one of our employee, woman employee, manager. She said it's not the gender that does the work, but your brain and attitude. And it's all about that. Finalmente tenemos una gráfica de una empleada que es de DP World Australia, que indica que no es tu género lo que hace tu trabajo, sino tu cerebro y tu actitud. So now I want to ask 3 people to join me on the stage because DP World Pasorja has launched an amazing campaign around recruiting women in work that usually used to be for male. So it's driving equipment, crane, yeah, you know crane? Grúa? Yeah, okay. Okay, un momento. Bien, y ahora vamos a presentarles por favor a 3 personas. DP World Pasorja, disculpen por favor, la sequedad un poco en la garganta. DP World ha hecho una campaña fantástica para reclutar a 3 personas que van a hacerse cargo de un trabajo que usualmente era para varones. Entonces, por favor, démosle la bienvenida. So, I want to call, just wait a minute, I want to call Génesis Márquez, Yolanda Aldaz, and Erika Macias. Queremos llamar a las 3 damas, Génesis Aldaz, Génesis Márquez, Yolanda Aldaz y Erika Macías. So the campaign that has been launched was Quiero ser la primera. ¿Tienes agua? Estoy seco. Gracias. Sorry. I need some water. Perdón, cabe recalcar algo. Estas 3 damas van a ser las primeras operadoras de grúa en Ecuador. Démosle un gran aplauso, por favor. Yeah. And soy la primera. Yeah. Y la primera es, por favor. So Génesis, she's from Venezuela. Génesis Márquez de Venezuela. Yolanda, from Ecuador. Yeah. Loja and Yolanda Erika. Aldaz de Loja. Y Erika Macías de Manabí. So those 3 fantastic women said that they will start to do a work that used to be a male work, and it's a challenge, but we are very proud, very proud. Estas 3 maravillosas mujeres van a comenzar un proceso muy interesante, que usualmente era para varones, y estamos muy orgullosos en DP World de la actividad. Y un aplauso para esas 3 damas y colegas, por favor. Para las 4 damas aquí, por favor. Gracias.
So thank you very much. Muchas gracias. Thank you. It's fine.